Así que vamos a iniciar con este webinar de hoy, que es acerca del sentimiento de culpa. Es un tema súper interesante porque pues todas las personas lo sentimos o lo hemos sentido, excepto que haya alguna situación de salud mental que no lo permita, y que bueno, que no haya una conexión con estos sentimientos porque no hay una conexión social. Y ya más adelante voy a explicar a qué me refiero con esto, ¿no? Porque al final el sentimiento de culpa tiene que ver con nuestro entendimiento de las relaciones sociales y de las reglas o normas que interiorizamos respecto a estas relaciones. Entonces, bueno, antes quiero decir que hoy es 10 de octubre y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, es muy relevante porque este día justo sirve para hablar de la importancia de la salud mental y para apoyar, acompañar a las personas que están en alguna situación de salud mental en el cual necesiten acompañamiento, procesos terapéuticos, medicina, lo que sea necesario. Y es por eso que a mí me gusta hacer estos webinarios, además, o sea, a mí me gusta mucho acercar estos temas que puedan de alguna manera facilitar, contribuir a la salud mental de las personas que se interesan en estos temas. Y así que, bueno, ahí en mi canal de YouTube pueden encontrar pues los webinarios que se han hecho, los diferentes temas que he tocado. Y siempre les digo que generalmente estos temas los abordo desde lo que yo veo en consulta, desde lo que me platican, desde lo que me parece relevante, me llama más la atención, que me parecen también como temas en común que pueden contribuir a las personas que se acercan a estos webinarios. Así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a dar inicio. Voy a ir compartiendo un poquito la pantalla. Pues las personas que se han interesado hoy saben que el webinario de hoy es sobre el sentimiento de culpa, entender el sentimiento de culpa y las claves para sanarlo. Antes, bueno, siempre les comento un poco de por qué hago yo estos webinarios. Soy psicóloga y, bueno, trabajo en la consulta privada y también para una asociación civil. Y, bueno, ahí hablo con muchísimas personas, sobre todo mujeres. Trabajo básicamente con mujeres y, bueno, ahí es donde yo me encuentro como un montón de temas que digo, bueno, que nos unen como mujeres también, ¿no? Y como parte de esta cultura, como producto de la cultura en la que crecemos y de las ideas que vamos interiorizando, de las creencias que vamos interiorizando acerca de cómo mujeres debemos ser. Y por eso la culpa es uno de los temas que más, de lo que más platico en consulta con mujeres, fíjense. Entonces, bueno, aquí una breve presentación. Y entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de esto. A mí me hizo sentido o me dieron ganas de hablar de este tema porque lo que yo he descubierto, bueno, lo que yo veo, mejor dicho, no es como que sea mi descubrimiento, ya se ha escrito mucho de esto, se ha investigado mucho de esto, pero lo que yo constato, mejor dicho, en consulta, es que la culpa tiene una especie de doble cara, por decirlo de alguna manera, o de doble función. Y por un lado, puede ser un sentimiento que nos ayuda a regularnos, a saber que tal vez algo que vamos a hacer, sobre todo si sucede, si tenemos esta idea de culpa antes de hacer algo, nos puede ayudar como a analizar mejor lo que vamos a hacer y tomar mejores decisiones en función de no lastimar a otras personas o de no hacer daño, ¿no? Luego, mucho, lo que realmente más sucede, lo que más se puede vivenciar es que la culpa se vive después de que hemos hecho algo, cuando vemos el efecto, los impactos de lo que hemos hecho, las consecuencias de lo que hemos hecho. Y entonces ahí es cuando más analizamos el resultado de nuestras acciones y generalmente vivimos la culpa después de. Entonces, bueno, la culpa es como una especie de alerta interior que nos indica que lo que hemos hecho o el resultado que hemos obtenido no nos es satisfactorio y podemos entonces aprender de ello. Nos movilizamos, nuestra conciencia se moviliza. Por lo tanto, la culpa podría tener este sentido positivo, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que constato mucho en consulta, y era lo que les quería decir, es que la culpa, desgraciadamente, para muchas personas es como una especie de, es un sentimiento muy negativo
que no permite a veces tomar medidas de autocuidado. Por dar un ejemplo, alguien alguna vez me dijo, bueno, descubrí que el hombre con el que estoy saliendo es un hombre casado que tiene una hija. No me lo había dicho, lo he descubierto tiempo después. Y ahora no, pues, siento que no puedo terminar la relación con este hombre porque me da culpa que se vaya a sentir mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento, el escuchar este sentimiento de culpa antes de tomar una decisión, que en este caso le sería de autoprotección, de autocuidado, que en este caso favorecería su salud mental, ahí es donde yo encuentro que la culpa, en este caso, es absolutamente negativa, autodestructiva y totalmente inútil. ¿Por qué alguien sentiría esto, no? O sea, cualquiera pues podría preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué no tomaría una acción para cortar con esta idea de que va a hacer sentir mal a la otra persona? Bueno, hay muchas personas que han crecido con mucho reproche, con mucho regaño. Hay personas que han crecido todo el tiempo en familias en las que se le ha dado prioridad al castigo y no a la seguridad que se le pueda fomentar a una niña o a un niño por las decisiones que toma. Y entonces ahí es cuando muchas veces vamos interiorizando las ideas de todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, cualquier decisión que tome puede tener una consecuencia negativa para alguien y yo voy a ser la responsable de eso, ¿no? Bueno, no digamos sensaciones de culpa respecto a, por ejemplo, el descanso o alimentarse lo suficiente. Me encuentro muchísimo estas sensaciones de culpa en situaciones en las que alguien me dice, bueno, no, es que si me acuesto a descansar, por ejemplo, no sé, a mitad de la tarde o algo así, me siento muy, muy culpable, ¿no? Porque estoy pensando en que tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, a veces es necesario tomarse una pausa, tomar un descanso por una medida de autocuidado. Y si no lo hacemos, pues entonces, bueno, estamos dejando de protegernos a nosotras mismas. Y me encuentro con muchos sentimientos de culpa en muchas personas repetidas veces que no son, digamos, en este sentido, productivos como para hacernos analizar o cuestionar una conducta, para hacernos analizar o cuestionar si le hemos hecho daño a alguien o hemos provocado algún daño, sino que más bien sirve bueno, que más bien no ayuda a poner límites sanos, que no ayuda a medidas de autocuidado. Entonces, yo creo que por eso es súper importante hablar del sentimiento de culpa y entender su utilidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de culpa y por qué sentimos esto, por qué tenemos sentimiento de culpa. Entonces, bueno, empezar por entender que el sentimiento de culpa es la sensación interna de haber hecho algo malo. Efectivamente, ¿no? De eso se trata de tener esta idea o este gusanito que nos queda dentro, o este dolor o esta tristeza. Para muchas personas depende del caso, depende de la acción, depende de las consecuencias. La culpa puede ser absolutamente dolorosa y destructiva. Entonces, aquí lo que hay que entender es que la culpa se siente cuando de alguna manera hemos roto reglas culturales, religiosas, políticas, familiares o algún principio ético que tengamos, ¿no? A nivel personal. Entonces, por esto, yo creo que se puede entender que vamos aprendiendo desde que nacemos, en la medida que vamos creciendo en nuestra socialización, vamos interiorizando estas reglas, estas normas, esto que sabemos que es aceptado en nuestra cultura y por supuesto en cada cultura, en cada lugar, es muy distinto lo que es aceptado de lo que no, de lo que es rechazado. Depende también de la cultura, de las religiones, por ejemplo. No, bueno, en un lugar como México, por ejemplo, mayoritariamente la religión es católica y tiene sus propias reglas, aunque también existen otros grupos religiosos. También hay muchos grupos culturales en México. Y entonces, imagínense, o sea, entre lo cultural o lo religioso, lo social, ¿no? Y obviamente, hay dentro de estas reglas que vamos interiorizando, que vamos aprendiendo, bastante de control. Es decir, una religión, por ejemplo, nos da un reglamento bajo el cual tendríamos que regirnos, actuar, y esto tiene una función de controlar, es decir, de que las personas se comporten como la religión en cuestión así lo plantea, ¿no?
lo mismo que la sociedad a la que pertenecemos, lo mismo que la familia a la que pertenecemos. Hay familias que son, bueno, muy flexibles, muy abiertas, hay familias que son mucho más cerradas y bueno, de eso depende de cada núcleo familiar. Y como les decía, hay familias, padres, madres, educadores o adultos a cargo que le dan mucha prioridad al castigo, le dan mucha prioridad al reproche y esto va haciendo que los niños, niñas que crezcan en esta familia interiorizan la idea de que toda su conducta va a tener repercusiones y esas repercusiones negativas son las que van a ir regulando su conducta, ¿no? También, por supuesto, todas las personas pensamos por nosotras mismas y tenemos nuestros principios éticos y también a veces podemos actuar de alguna manera en la que rompemos algún principio ético y eso nos hace sentir culpables, ¿no? Entonces, hay un sentimiento de culpa real, resultante, objetivo de una transgresión, es decir, hemos hecho algo que efectivamente ha provocado daño a alguien o a la comunidad o a la sociedad o al grupo al que pertenezco, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, esta culpa real, porque hemos visto que el resultado de nuestra acción no ha sido constructiva, pues bueno, ahí es cuando podemos analizar este sentimiento de culpa de tal forma que podamos crecer, que podamos movilizarnos, que podamos cuestionar o que podamos preguntarnos cómo lo podría hacer mejor, cómo lo haría distinto en una próxima ocasión. Es decir, nos puede ayudar a crecer. Hay personas también que actúan de una manera, tiene un resultado su actuar, no sienten culpa en ese momento porque tal vez no dimensionan o no comprenden que ese resultado efectivamente ha sido negativo y con el tiempo se dan cuenta de que su actuar sí tuvo un impacto negativo para algo o para alguien, para una comunidad. Y sienten culpa tiempo después cuando maduran, cuando comprenden sus acciones y de alguna manera se cuestionan ese actuar. Voy a dar un ejemplo. Alguna vez, por ejemplo, conocí a alguien que no devolvía libros a la biblioteca infantil y tenía su colección de libritos en su casita, ¿no? Y entonces, esta persona, cuando era un pequeño, no se daba cuenta del impacto que eso tenía, el quedarse con estos libros y que otros niños o niñas no tuvieran acceso a esas lecturas. Cuando creció y maduró y entendió lo que significaba la biblioteca infantil, pues pudo entonces analizar que sus acciones eran inadecuadas y eso le provocaba remordimiento. Pero bueno, ahora más adelante vamos a hablar entonces de qué hacer, ¿no? O sea, qué posibles salidas tendríamos ante la culpa, para qué nos serviría un sentimiento de culpa como ¿no? Objetivo, porque efectivamente el resultado de la transgresión tuvo un impacto en alguien más, ¿no? O en una comunidad, como en este ejemplo que les conté. Pero luego también, como ya les ejemplificaba en la introducción, está este sentimiento de culpa subjetivo, que tiene que ver con los pensamientos y creencias negativas que una persona pueda tener de sí misma. Y es esta idea de, ay, no le voy a decir que no, por ejemplo, no le voy a decir que no quiero ir a la cita, aunque estoy cansada, pero es que no la quiero hacer sentir mal. Me voy a sentir muy culpable si le cancelo. O, ay, no, yo no tengo dinero, me están pidiendo prestado, pero bueno, yo voy a hacer lo posible por prestar ese dinero porque me da culpa, no puedo decir que no. Y entonces eso tiene que ver con la subjetividad, con esta idea que vamos a lo largo de la vida y de la socialización interiorizando sobre lo que yo haga, mi existir, mi ser, mi actuar, si yo pongo límites, si yo digo que no, si yo corto a alguien que no me hace bien, eso me genera culpa porque pienso en que va a tener un impacto muy negativo en la otra persona. Y finalmente aquí lo que hay detrás es este temor a lo que la otra persona piense de mí. No quiero que piense que no soy buena persona, que no soy generosa, que no soy abierta, flexible. Entonces, finalmente le estamos dando todo el peso en este sentimiento de culpa subjetivo, le estamos dando todo el peso a lo que creemos que la otra persona va a pensar de nosotros. Es decir, nuestro valor está en el exterior, nuestra atención no está en nosotras
como personas valiosas, sino que lo depositamos en el otro, lo que el otro crea, lo que el otro sienta. Y entonces ahí estamos dándole nuestra valía a algo externo y no estamos localizándola en nuestro valor interno, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía antes, ¿no? Esto como resultado de una educación llena de reproches, en donde se ha valorado más el castigo que la aprobación y la seguridad personal. Y pues ya muchas veces he mencionado esto en otros webinarios y he mencionado que nuestra cultura y nuestra forma de educar a las niñas y niños en nuestra cultura es muy adultocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que los adultos somos los poseedores de la verdad, del conocimiento, de lo que es bueno, de lo que es malo, y entonces le quitamos a los niños toda posibilidad de explorar, de expresarse, de hacer valer su voz y de hacer valer sus deseos. Y entonces hay millones de personas que crecen, la gran mayoría, que crecen en hogares así, en los que hay mucha desaprobación, mucho reproche, mucho regaño, mucho castigo, y lo que no nos damos cuenta es cómo esto se va convirtiendo en poca seguridad personal al paso del tiempo. Cómo esto va haciendo que una niña o un niño vaya desconfiando cada vez de sí misma y de sí mismo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene esta voz externa adulta que le está diciendo lo que haces está mal, lo que eres está mal, lo que piensas, lo que sientes está mal, tu deseo está mal. Entonces, claro, en esta interiorización de, bueno, pues todo lo que pienso, hago, soy, está mal, pues entonces evidentemente cualquier decisión que tome, sea de autocuidado, sea de poner límites sanos, sea de lo que sea, va a ser una mala decisión, ¿no? Entonces, por eso, bueno, las personas que tenemos niñas, niños a nuestro cargo, sean hijos o lo que sea, tenemos que cuidar mucho esta forma en la que creemos que corregimos o en la que creemos que transmitimos valores, reglas, normas, porque evidentemente todos pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, y es cierto, todos tenemos que de alguna forma integrarnos bajo ciertas normas y reglas. El problema es que muchas veces transmitimos el mensaje de que es la persona la que está mal y no su actuar, su acción en determinado caso, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es súper importante, hacer esta distinción entre esta culpa objetiva y la culpa subjetiva. Y entonces yo les contaba, bueno, cuando iniciaba, les contaba que me encuentro mucho en consulta esta culpa, que yo la veo más en mujeres, que la percibo más en mujeres, este sentimiento de culpa que muchas veces no permite tomar medidas de autocuidado, no permite poner límites sanos. Es decir, yo he estado en situaciones en las que escucho a una mujer, por ejemplo, ser violentada por su pareja, por ejemplo, emocional, económica, psicológicamente, a veces hasta físicamente, y tener esta idea de pero pobrecito, yo no puedo decirle que no, o no puedo dejar la relación porque me necesito, cosas así, ¿no? O sea, estoy haciendo como ejemplos como muy generalizados, pero también, por ejemplo, en la maternidad, en el ejercicio de la maternidad, este, muchas veces el sentimiento de culpa en esta interiorización que tenemos de cómo debe ser una madre, en nuestra cultura, cómo es que una mujer va a ser bien vista como madre, como esposa, y entonces esto que interiorizamos de nuestra cultura, lo aprendemos de nuestra cultura, nos llena de ideas que finalmente nos culpabilizan si hacemos cosas para nuestro cuidado, ¿no? Como por ejemplo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el repartir las tareas del hogar, las tareas domésticas, ¿no? Si una casa no está muy, muy limpia, muy probablemente una mujer se va a sentir culpable de que esta casa no esté muy limpia o que sus niños no estén muy limpios. Y va a dejar de descansar, va a dejar incluso muchas veces de alimentarse a sí misma o de cuidarse a sí misma por hacer esto que se considera, que la consideraría una buena madre ante la sociedad o la familia o el grupo cultural en el que crecemos básicamente aquí en una sociedad como la mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que las vamos aprendiendo, pero que finalmente, realmente, viéndolo objetivamente, no hacemos un daño real, no hay una transgresión
o algo que se pueda de verdad medir. Sí, por ejemplo, tomamos una siesta o comemos lo suficiente para sentirnos con energía, bien nutridas, pero aunque no hagamos un daño real, el aprendizaje que hemos tenido es el que nos pone en esta posición de sentirnos culpables por hacer algo que de alguna manera interiorizamos que no deberíamos hacer, que nosotras no tendríamos ese derecho, que no tendríamos ese permiso, ¿no? Entonces, y así un montón de cosas que vamos aprendiendo culturalmente o socialmente y que, bueno, pues nos van limitando mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una parte importante, yo creo que como todas o todos, de alguna manera hemos tenido sentimiento de culpa en algún momento y efectivamente a veces sí, a veces hay situaciones en las que hay un daño genuino, hay una afectación genuina y bueno, ahí es cuando podemos decir, bueno, no, esto realmente pasó, esto realmente tuvo una consecuencia negativa para alguien más y no era lo que yo quería. Hay personas que pues sí, que actúan intencionadamente para provocar ese daño y muchas veces las personas pues podemos provocar algún daño no de manera intencionada. Y yo creo que un poco el tema es, bueno, ¿qué podemos hacer con este sentimiento de culpa cuando lo tenemos, no? ¿Qué propuesta podría haber para trabajar ese sentimiento de culpa y de ser posible convertirlo en algo productivo, en algo positivo, que no se quede solo como algo que nos absorbe la energía emocional, que muchas personas por culpa no logran avanzar, ¿no? Se quedan como una especie de estancamiento, como si nos pusieran zapatos de cemento y no podemos caminar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no es productivo, ¿no? La verdad es que no es muy útil, ¿no? Entonces, aquí pues yo les traigo algunas propuestas para que puedan analizar cómo trabajar o qué hacer con estos sentimientos de culpa. Una propuesta que yo trato como yo soy una persona que da acompañamiento terapéutico, tengo tal vez esta visión objetiva para escuchar lo que ha sucedido de boca de alguien y poder hacer como una retroalimentación más objetiva de las cosas, ¿no? Cuando estamos inmersos en una circunstancia que nos afecta o afecta a seres queridos, o a personas, cualquiera, pues a veces es muy difícil tener como una visión clara de qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuando nosotros somos parte del escenario, parte activa, parte actuante del escenario, pues es muy difícil, ¿no? Tener esta claridad acerca de lo que ha sucedido y por eso es que a veces el buscar ayuda, ¿no? De alguien externo puede ayudar. Entonces aquí una idea que yo les traigo es la de analizar objetivamente. Si no podemos hacerlo nosotras, ¿por qué? Porque somos parte del problema o de la situación, con ayuda de alguien que tenga una visión externa de lo sucedido y que pueda tener una visión objetiva de lo sucedido, para entender hasta qué punto verdaderamente es tu responsabilidad lo que ha pasado, ¿no? Es decir, si está en ti el error y la capacidad de reparación. ¿Por qué? Porque a veces cargamos con culpas que no nos corresponden, ¿no? Es decir, con culpas, no sé, como de lo que alguien más hizo o de cosas que estaban fuera de nuestro alcance, ¿no? O de nuestro control. Entonces, por ejemplo, hay algo que es conocido en psicología como la culpa del sobreviviente, que es, por dar un ejemplo, como cuando alguien va en un coche y este coche se accidenta y fallece, tal vez alguien más que iba en el coche o con o accidente, ¿no? En el accidente fallece alguien más y la persona que sobrevive se queda con esta culpa de haber sobrevivido, ¿no? Son casos muy trágicos, pero digamos, ahí hay cosas en las que verdaderamente estaba fuera de su control y bueno, dependiendo de la circunstancia y tal, pero vamos a asumir que si es un accidente tal cual, pues bueno, a veces hay cosas fuera del control, fuera de lo que podríamos nosotras y nosotros controlar y entonces es importante tener un punto de vista objetivo en el cual realmente se le entregue la responsabilidad a quien le corresponde, como por ejemplo en el abuso sexual. Generalmente las personas que sobreviven a abuso sexual se sienten culpables
por haber tenido esa experiencia de abuso sexual. ¿Por qué? Porque piensan, sienten, tienen la creencia interiorizada de que hicieron algo para provocar ese abuso. Cuando en realidad, pues no se hace nada para provocar el abuso sexual. Nadie desea tener una experiencia de abuso sexual. Entonces, ahí es cuando, a través de el análisis objetivo, se le entrega la responsabilidad a quien le corresponde. Quien comete el delito es el responsable de ese delito, no la víctima. Entonces, esto es necesario a veces escucharlo de alguien externo, objetivo, que nos ayude a comprender, a ver, no, yo no puedo cargar con la culpa del delito que otra persona comete. Y entonces a veces esa culpa, a esto me refería con esta culpa subjetiva, de creencias, sensaciones negativas que no nos permiten avanzar productivamente, constructivamente, y no nos permiten ni siquiera pues tomar las acciones necesarias para, pues, para que el que sí tiene la culpa y la responsabilidad tenga las consecuencias que debería tener, ¿no? Entonces, bueno, cuando podemos entender entonces si tenemos esa responsabilidad, si verdaderamente somos responsables de lo que ha sucedido, pues entonces tenemos que entender que tenemos que buscar la forma de reparar. Y esto es algo que no practicamos mucho. Muchas veces pedimos perdón, pedimos disculpas, si es que, bueno, hay gente que ni siquiera se atreve a eso, pero muchas veces no hacemos el análisis acerca de qué es lo que sí podemos hacer para corregir el fallo. Es decir, esa acción intencional, esa acción dirigida, esas actividades que efectivamente puedan contribuir a corregir el fallo. Y esto depende de todo, ¿no? Depende de qué es la situación, con qué personas, bajo qué circunstancias, etcétera, ¿no? O sea, pero el tema es que lo más que llegamos a hacer cuando hemos cometido un error, cuando hemos transgredido alguna norma, alguna regla o algo así, es pedir una disculpa, ¿no? Es cuando nos atrevemos porque muchas veces ni siquiera nos atrevemos a eso. Pero cuando nos atrevemos a hacer algo, llegamos a pedir disculpas, a pedir perdón y pues bueno, si la otra persona lo acepta y perdona, pues bueno, dejamos la cosa en paz. Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que efectivamente puedo hacer para reparar? ¿Cuáles son las acciones que yo puedo intencionadamente hacer para reparar? Porque de verdad tengo la intención de reparar el daño, ¿no? Y bueno, eso ya depende del suceso, ¿no? Pero es un análisis que tenemos que plantearnos y a veces podemos hacerlo de manera individual o podemos hacerlo con la persona agraviada o con la situación agraviada o con el contexto, ¿no? que tenemos, por lo cual nos sentimos culpables y quisiéramos hacer algo al respecto. Pero esto requiere también coraje, valentía, el poder reconocer, yo he fallado y quiero hacer algo para reparar ese fallo, ¿no? Luego, pues otra cosa es, bueno, muchas veces con el sentimiento de culpa, lo que nos atormenta mucho con el sentimiento de culpa es que nos achacamos el error, el fallo, la transgresión, la acción, como ustedes lo quieran llamar, como si fuera una cosa, como un atributo personal, como una deficiencia personal, como una característica personal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, las personas somos multifacéticas, multidimensionales, somos muy complejas y pues no podemos permitir que se nos defina por una acción o por una situación en específico, ¿no? Es decir, una persona, por un lado, la podemos ver, no sé, pues de mal humor, irritable, tratando mal a alguien, pero no tenemos ni idea de todo lo que hay en esa persona, en sus características, en su historia, en su contexto, en su quién sabe qué, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque cuando nos estamos sintiendo tan culpables, muchas veces nos echamos esta carga de tierra como diciendo que somos malos, ¿no? Malos como personas, soy una mala persona. Cuando en realidad no, como persona eres multidimensional que probablemente tuvo una actuación, en este caso, en este momento, que tuvo una consecuencia negativa, reprochable, lo que tú quieras, pero para trabajar con la culpa es importante centrarse en la conducta, ¿no? Porque eso es menos agobiante
que estar pensando negativamente de ti como persona, ¿no? Como de yo soy una mala persona, una mala mujer, una mala madre, una mala hija, una mala... No, o sea, es mejor centrarnos en la conducta, por ejemplo, no sé, si levanté la voz a mi madre y la hice sentir mal y ahora yo me siento culpable por haber actuado de esa manera, pasar del soy una mala hija o soy una mala persona, pasar de eso a, bueno, el grito, el levantar la voz a mi madre, entiendo perfectamente que le hace sentir mal y esa conducta es reprochable, pero no yo como persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, o también o al revés, ¿no? Si le gritamos a un hijo y luego nos sentimos mal por eso, ¿no? Y entonces nos podemos sentir así como malas madres, soy una mala madre. No, ¿por qué? Porque como madre, como persona, haces otro montón de cosas en favor del bienestar de tus hijos y esa conducta es reprochable. Y está bien que quieras reparar esa conducta, pero no que cargues con esta pues tonelada de tierra encima pensando que como persona eres lo peor o estás mal, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, el poder centrarse en la conducta, ¿no? Y luego, bueno, el tratar de analizar que si la reparación total no es posible, creo que en la mayoría de los casos la reparación total no es posible. Bueno, por ejemplo, si es algo material, sí. Si es de dinero, si le choqué el coche a alguien y puedo pagárselo, pues no sé, cuando se trata de cosas materiales, sí. Cuando se trata de daño moral o de daño incluso físico, de daño bueno, a la vida, ¿no? Pues es bien difícil la reparación total, porque a veces hay daños, pues sí que quedan como huellas, como marcas, ¿no? Entonces, si no es posible, o si la persona no acepta la reparación, por ejemplo, que esto puede pasar también, te hice daño, me siento culpable, sé que mi acción no estuvo bien, quisiera reparar. Y a veces hay personas que reaccionan diciendo, no me interesa tu reparación, no me interesa tu perdón, no me interesa tu disculpa, pues no quiero volver a saber de ti, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si la reparación total no es posible, pues para lidiar con el sentimiento de culpa, ayuda buscar algo significativo que se pueda hacer por los demás, como formar parte de alguna asociación que apoye a personas, no sé, que han sufrido un hecho relacionado con la acción generadora de culpa, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo, ¿no? El formar parte de algo, ¿no? El poder bueno, no sé, a veces podemos volvernos activistas de algo, a veces podemos tratar de contribuir de alguna manera a esto que consideramos que lastimó a alguien y que ese alguien ya no quiere pues nada, no quiere saber nada, no quiere que nos acerquemos. Entonces, bueno, de alguna manera hacer para nosotros, porque nosotros no podemos obligar a alguien, a otro, porque no somos omnipotentes, ¿no? No podemos obligar a alguien a que acepte nuestras disculpas, a que piense distinto o a que sienta distinto hacia nosotros. Pero entonces lo que nos queda es lidiar con el sentimiento que interiorizamos, de que estuvimos mal, de que actuamos mal, de que hubiéramos hecho las cosas de manera diferente. ¿Y por qué? Por nuestra salud mental tendríamos que hacer esto y entonces lidiar con eso es lo que nos toca intentando buscar maneras simbólicas en las que sintamos que estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Y bueno, aquí es donde viene la otra parte que yo también veo que mucha gente se queda como en como en este estado de sentimiento de culpa sin poder pasar al otro lado, ¿no? Incluso cuando ha habido reparación o incluso cuando se llega a la conclusión de que lo sucedido no era tu responsabilidad. Si no es tu responsabilidad y si ya has reparado el daño, entonces lo mejor es activar conductas autocompasivas. ¿Por qué? O sea, también yo creo que a veces tenemos que ser más amables con nosotras mismas, con nosotros mismos y entender la humanidad que hay en nosotros, y bueno, y entender la imperfección y entender pues que la regamos y entender, o sea, un poco poder conectar con, ser más empáticas y empáticos con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Necesitamos entendernos más, ser capaces de darnos consuelo a nosotros mismos y activar esa indulgencia que a veces podemos tener para otras personas, a veces con otras personas les perdonamos todo, ¿no? Les dejamos pasar todo y con nosotras mismas tenemos un nivel de autoexigencia y un nivel de recriminación y un nivel de tortura mental bueno, que no nos permite vivir en paz, ¿no? Entonces, el tema es, o sea, aquí lo importante, digamos, cuando yo estoy en consulta con alguien, a mí lo que me interesa
que mi consultante tenga la serenidad de continuar con su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay perfección, porque pues todos estamos, hay un dicho que dice algo así como todos estamos en casa del jabonero, todos podemos resbalar en cualquier momento. Entonces, ahí es donde conviene esta forma autocompasiva de poner atención a nuestras emociones, entender nuestras emociones, entender por qué estamos sintiendo lo que sentimos, pero también, bueno, entender que nuestra humanidad, pues nos hace esto, o sea, equivocarnos, regarla, pues, no sé, hacer daño a veces, con o sin intención, pero yo creo que lo más importante de la culpa en todo caso, cuando es objetiva, cuando realmente ha habido una transgresión, cuando realmente se ha hecho un daño, pues lo más importante de la culpa sería darnos esta reflexión para movilizar nuestra conciencia. No para quedarnos como en estancamiento o en esta cosa como de, bueno, lo hice mal, soy mala persona, soy lo peor. Pues no, eso realmente no es útil. Entender que la culpa la vivimos porque vamos interiorizando normas, reglas sociales, religiosas, culturales, y muchas veces esto es una forma también de tener cierto control social, ¿no? Es decir, como lo básico de, por ejemplo, no, bueno, no está permitido matar o violar o robar, ¿no? Pues sí, pues necesitamos evidentemente esas normas que nos ayuden más o menos a tener un cierto control social. Y bueno, esto hace que muchas veces interioricemos esto de, bueno, esto no lo puedo hacer. Y el hecho de saber que no es algo permitido ya desde antes me hace a mí reflexionar sobre mis acciones, ¿no? Excepto casos, bueno, en los que ya pues hay otro tipo de patologías y de situaciones que no permiten como esta conexión social. Y les decía, este tema de la culpa está estrechamente ligada a la socialización. Es decir, esta noción que vamos interiorizando de lo que es bueno y malo que hagamos. Entonces, aquí es donde viene el tema que yo les decía que estaba reflexionando sobre cómo muchas veces interiorizamos ideas o creencias que más subjetivamente, de manera subjetiva, nos hacen sentir culpables cuando nos toca, por ejemplo, poner límites sanos o cuando tenemos que tomar medidas de autocuidado. Y ahí esa culpa subjetiva, esa culpa que tiene que ver con haber crecido en ambientes hostiles, en los que se nos regañaba todo el tiempo, en los que todo el tiempo se nos hacía sentir mal por nuestra existencia, esa culpa es la que definitivamente hay que tratar de desecharla y tratar de no darle tanto tanto control a la mirada externa de lo que somos, ¿no? Por ejemplo, interiorizamos culturalmente una idea de qué es lo que se supone que es ser una buena mujer, por ejemplo, ¿no? Y luego, en esa idea de qué es ser una buena mujer, hay muchas cosas que están ligadas a no cuidarnos, por ejemplo, ¿no? O a no decirle a alguien que no, o a no poner límites. Y entonces ahí es cuando eso vale la pena cuestionarlo, resignificarlo, entender de dónde viene y tratar de darle menos peso, menos importancia a lo que se supone que los demás vayan a pensar de nosotras para poder tener una vida más plena, más libre, más satisfactoria, de más autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les traigo para hoy y me gustaría ver, hola, buenas tardes, María del Carmen, gracias por tu saludo. Bueno, me gustaría saber si, bueno, si de casualidad alguien quisiera comentar algo, o si hay preguntas, si algo que consideren que no quedó muy claro de mi parte. Me gustaría aprovechar este momento para compartir un poco y que me cuenten qué piensan de esto que les he contado hoy, qué opinan de este tema o cómo lo viven este tema también. Gracias, Laura. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Saludos, muchas gracias. Mm, o bueno, pues si no hay más así como preguntas o vivencias o comentarios, bueno, me gustaría decirles entonces, no, a ver, aquí Ana Lilia, levantaste la mano.
A ver. ¿Dónde andas? Ah, aquí está. Ajá. Sí, dinos, Lo sí, que pasa es cuéntanos, que no sirve Annalise, el no te estamos micrófono de la computadora. encontrando. No sirve el micrófono de la computadora y tengo que conectar el celular Sí, sí, y sí. o sea, a mí se me hace muy buen tema, la verdad, porque me ayudan mucho ahora sí que en el crecimiento personal. Pero, por ejemplo, ahorita yo tengo un sentimiento de culpa del fin de semana para acá, que una amiga, una compañera de la escuela, este, pues en una ocasión me dijo que le gustaba un chico, ¿no? Pero pues no se ha concretado nada con el Ajá. chico, ¿no? O sea, entre que sí se da y no se da la relación. Entonces yo conozco otras amigas de otro grupo y resulta que a una de ellas le gusta el mismo chico que a mi compañera, ¿no? Entonces, me dice, pues preséntamelo. Dice, oye, que preséntamelo, pásale mi número o que me pase su número. O sea, así como que fui como que el enlace, ¿no? Como para que se empezaran a conocer. Entonces eso pasó el día viernes y el día sábado, pues yo, o sea, lo que pasó el día viernes para sábado, pues yo ya estaba pensando si había hecho bien o había hecho mal, ¿no? Porque pues una amiga me dijo que le gustaba a él y otra amiga sí, o sea, que no son amigas, o sea, son amigas mías, pero no se conocen ella, que la otra me dijo que se lo presentara y yo pensando, pues sí hice bien o hice mal, ¿no? Entonces todo este fin de semana, pues he estado con eso en la cabeza. Has estado Ujú. cuestionándote. Ajá, dije yo, pues es que ella me dijo que le gustaba y luego ella me dijo que se lo presentara, entonces yo no sé si se concreta algo con ellos o no sé, o sea, yo como Ajá, ya dije a ambos, ¿no? O sea, yo no me responsabilizo de lo que llega a pasar, ¿no? claro. Pero, digo, o sea, hice bien, hice mal en presentárselo, le comento, no le comento a la otra chica, intervengo, ya no intervengo, desaparezco, o sea, ya, o sea, y eso es el dilema que tengo. O sea, porque Claro. Sí, te entiendo, Ana Lilia. Sí, son situaciones como incómodas. ¿Cuál crees que hubiese sido la otra opción? Decir no, o, no te doy el número o algo por el estilo. ¿Cuál crees que hubiera sido otra posibilidad de acción en este caso? mm, pues es que en el momento la verdad no lo pensé porque mi otro compañero también me dijo que la chica que le pidió, o sea, que me pidió que le presentara, que también le gustaba a él. Ya, O sea, es que le gustó a la chica que me gusta, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya después ya analizando, ¿no? Digo, bueno, pues es que si no se ha dado nada con la otra chica, pues tampoco vamos a obligar al otro chico a que se dé algo en donde no quiere, ¿no? ya, Entonces, sí, digo, a lo mejor lo bueno, lo mío hubiese sido, ahorita, o sea, reflexionando, pues decirle, pues tú háblale, ¿no? No, es ya. buena Ok, onda, el chico es buena onda, y si tú quieres hablarle, pues tú háblale, ¿no? Si ya. has intervenido. Bien, muy bien, Ana Lilia. Fíjate que justamente en este momento a ti el sentimiento de culpa te ayuda a visualizar otras posibilidades. ¿Qué harías diferente? Si volvieras a estar en una situación similar, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías mejor? Y eso está bien porque esto te hace crecer, te hace aprender, te hace movilizarte. No vale la pena que te quedes pensando tanto y tanto en esto porque la acción ya se hizo y definitivamente objetivamente no tiene nada de malo ni de bueno en sí mismo. O sea, no es malo ni es bueno. Al final, el significado se lo das tú le estás dando ese significado, pero objetivamente eso no es ni malo ni bueno, es proporcionar un número de teléfono y ya, ¿no? Pero bueno, tú sabes que hay emociones involucradas, de amigas queridas o algo así. Entonces, esto te hace pensar que probablemente en una situación similar en el futuro actuarías de forma diferente porque te quedaste con esta sensación y no te gusta. Es una sensación que no es cómoda y no te gusta. Entonces preferirías no volver a sentir algo así. Y eso está bien, porque entonces esto te está dando a ti aprendizaje y conocimiento de ti misma. Te está dando autoconocimiento. Yo te diría, Ana Lilia, que tú no eres la policía de los sentimientos de nadie, ni de la fidelidad de nadie, ni de los... O sea, al final pues alguien te pidió un número de teléfono, tú lo proporcionaste y eso es todo, ¿no? Las personas son las responsables de lo que vaya a suceder, de sus actos, de lo que compartan o no compartan,
eso ya corresponde a a los otros, ¿no? Yo te diría tú tranquila, porque pues si a ti te pidieron un número de teléfono, tú no eres la policía de los números de teléfono, no te preocupes, objetivamente eso no es ni malo ni bueno. Simplemente tú te has quedado con una sensación que no es agradable y que no te gustaría volver a experimentar. Como te estás conociendo a través de esta sensación, te estás conociendo a ti misma, entonces ahora sabrás que esa sensación no te gusta, no te gusta experimentarla y probablemente lo harás diferente. Si no hubieras tenido esta vivencia, pues no sabrías esto de ti. Y entonces por eso está bueno que la hayas tenido, porque estás aprendiendo. Y eso está bien, es crecimiento personal. Ahora, pues con lo sucedido específicamente con eso, yo te diría, mira, ya suéltalo porque tú no eres, a ti no te nombraron como la guardiana de los teléfonos, ¿no? De los números de teléfono, no te preocupes más, no te preocupes por eso porque pues ya ya está fuera de tus manos lo que llegue a suceder, ¿no? Entonces, no es como que estás siendo ay, ¿cómo se llama? Como la tapadera de alguien o algo así, no, pues no, o sea, ahí todavía no había compromiso con nadie, no había relación con nadie, según lo que tú misma cuentas, entonces, en ese sentido, yo creo que puedes estar tranquila pues, que lo que hiciste no es malo ni bueno en sí mismo, ¿no? Entonces, y ya luego, pues ya te queda la experiencia de que no te gusta este sentimiento y a lo mejor, pues ya lo harías diferente, ¿no? ¿No Sí, te parece? ajá, el sentimiento de culpa a lo mejor era más fuerte porque yo decía, a lo mejor se va a molestar la otra chica y me va a decir, pues es que yo te confesé que él me gustaba y tú aún así le presentaste a la otra chica, ¿no? Claro, Y lo ya, que pasa claro. es que el viernes, el sábado, cuando salimos de clases, pues de verdad es que yo no quería que ni nadie me hablara, ¿no? O sea, que ni mi otra amiga me hablara, ni que el otro chico me hablara, pero cuando salí, el otro chico me estaba esperando y la otra chica tuvo una crisis, como, o sea, una crisis en una materia, como Ah, luego, ya. como todos estudian psicología, entonces luego nos lleva esta crisis de que nos vemos todos, se nos derrumba, no sé. Entonces ella fue a parar a la dirección, entonces me dice, no te vayas, o sea, espérame, ¿no? Y ya me quedé esperándola y el otro chico se esperó porque quería que se la presentara físicamente. Ya, Entonces yo decía, no, yo no quiero que me hablen, no, yo quería no saber nada. Entonces claro. va a llegar esta semana y a lo mejor la otra chica se va a enterar y va a decir, no, pues que tú se lo presentaste, aunque yo te había dicho que él a mí me gustaba, ¿no? Ya, Entonces, claro. pero Pero eso ya, es mucha responsabilidad para ti, Ana Lilia. O sea, creo que tú no eres la responsable de quién le gusta a quién, ¿no? O sea, finalmente, cuando ella te cuenta que a ella le gusta este chico, no te está diciendo con esto, tú eres la responsable de que él no se una a nadie más. Pues no, eso no te corresponde a ti. Entonces, es justo esto, este ejercicio de darle la responsabilidad a quien le corresponde. O sea, ella confía en ti, te deposita pues, su secreto o su sentimiento, pero eso no te da a ti una responsabilidad de vigilar lo que los otros hagan o que no, o sea, ya tu responsabilidad, pues a lo mejor está en guardar ese secreto si es que te lo pidió o acompañarle en su sentimiento, platicar con ella empáticamente, pero no cuidar lo que los demás hacen o dejan de hacer. Ahí ya eso ya está fuera de tu responsabilidad. Entonces, en ese sentido es que yo digo, puedes estar tranquila porque ya pasará lo que tenga que pasar, no por ti, sino porque la gente toma sus decisiones, ¿no? Entonces, gracias, muchas gracias por compartir con nosotras, muchísimas gracias. pues, Y profesora. aquí, ay, muchas gracias. Aquí Laura escribió, me identifiqué con las culpas de la maternidad, pero estoy trabajando en ello. Ay, sí, el ejercicio de maternidad es de lo más culposo que puede haber. Es súper culposo porque, claro, obviamente nos encantaría ser perfectas, nos encantaría ser madres que lo hacen todo súper bien, pero la maternidad no nos da inmunidad ni perfección, ni nos quita la humanidad de la que somos parte. Y pues bueno, pues hay emociones, hay sentimientos, hay un mundo ahí adentro muy grande, muy difícil, muy complejo, cambios hormonales, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo importante es irle dando lugar a todas esas emociones y pensamientos, irlas canalizando. Bueno, en la medida de lo posible, pues claro, si hay algo que hemos hecho que no nos gusta, que nos genera ese sentimiento de culpa feo, pues preguntarnos cómo podría hacerlo mejor o qué haría diferente, ¿no? Pero también analizar hasta qué punto es objetivo
o hasta qué punto es más bien ligado a esta idea de lo que se supone que una madre y una mujer debe ser, porque así nos lo enseñan en nuestra cultura y eso nos machaca como que si somos malas madres o malas mujeres si no lo hacemos, ¿no? Entonces ahí es siempre, para mí, esta es la parte más como interesante, ¿no? La de descubrir hasta qué punto lo que sentimos tiene un fundamento porque se ha hecho un daño o es más como estas creencias que vamos interiorizando. Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, entonces vamos llegando al final de este webinario de hoy. Nos vemos en 15 días. Cada 15 días vengo pues a platicar de algún tema que de repente encuentro yo así como interesante, que digo, uy, esto me está llamando la atención o me gustaría acercar este tema con la gente que me escucha y así. Y bueno, los que pues si no se logran conectar en vivo, pues quedan ahí en el canal de YouTube para cuando los quieran revisar y ahí hay otro montón de temas también. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Adiós.